Bona nit. Bona tarda de nou, mateix procediment. Es comença a la premsa del tècnic del Cornellà. Si teniu alguna consulta, sisplau, sol·liciteu torn. Comienza, Manel. Hoy el equipo le ha faltado saber empatar en otras ocasiones. ¿Lo has sabido? ¿Que le ha faltado el saber empatar en otros días? Sí, porque hemos perdido, está claro. Yo creo que más que saber empatar, lo que no hemos sabido es ganar hoy. Porque al final el fútbol son goles. Y cuando no marcas, pues bueno, ellos, yo creo que la segunda parte han tenido la de la falta y poco más. Sí que es verdad que la primera ha sido mucho más abierta, tanto para ellos como para nosotros. Pero al final el fútbol son goles y si no marcas, pues bueno, por eso digo que no hemos sabido ganar, porque yo creo, incluso en la primera ellos también han tenido porque Marcos ha parado y tal, pero creo que hemos tenido para marcar. En la segunda hemos tenido una clarísima de Enrique ya que había superado al portero. Bueno, al final marcas y el partido cambia. Yo estaba convencido que una de estas llegaría, pero ha llegado una falta muy bien pegada a Portón, que eso ya lo sabemos, y mal defendida, gol. Bueno, no para, esto es fútbol. Oye, llevamos 3 partidos sin marcar un gol y antes, yo creo que hace 3 partidos éramos el equipo más goleador y ahora no marcamos. Lo hablamos ahora. Me preocuparía no crear ocasiones. Creamos, no las metemos, bueno, pues ya las meteremos. A seguir trabajando y felicitar al Ospi que ha ganado. ¿El vestuario está bien de ánimos? No, el vestuario está cabreado porque nos gusta ganar y porque queríamos ganar y bueno, porque veníamos de llevar un punto de 6, veníamos de perder 4-0 en campo del Español que nos dolió y queríamos hoy darnos una alegría primero a nosotros mismos, que creo que nos la merecíamos, y luego a la afición que no nos ve ganar desde Valencia. Pero no ha podido ser, pero es que hoy no le puedo decir nada a los chicos. Han jugado, esto es fútbol, al final, claro, también dice, en la primera parte te podíamos ir delante, ellos también han tenido ocasiones, claro, pero esto es fútbol, es un equipo. Pero a seguir, no hay más. Alberto. ¿Se puede decir que el Cornellà lleva semanas sin dar esa sensación de principio de temporada contra Sabadell, es un partido de lucha? ¿Se puede decir que hasta aquí ha llegado el momento de máxima de Cornellà? Pues eso te lo diré más adelante. Yo creo que no, o espero que no, porque hoy yo creo que era un partido para poder ganar. Pero sabéis que yo soy muy sincero, que cuando digo que no nos merecemos ganar, pues no nos merecemos ganar. Yo creo que hoy sí, incluso creo que ellos se iban contentos con el empate, porque mucha prisa tampoco tenían para ir a buscar los balones. Pero esto al final el fútbol, meten un balón para en el 84, gol, para casa. Como muchas veces hemos ganado nosotros también, ya está. No, yo creo que hoy el equipo lo he visto bien. Nos ha faltado el gol, hoy nos ha faltado el gol. A lo mejor la semana que viene vamos a Olot y de media ocasión marcas 2. Porque esto es así y esto es lo bonito del fútbol. Creus que l'Hospitalet era un dels pitjors rivals que podia tocar a casa amb la trajectòria que porta tota la temporada fora de casa? No, crec que aquesta categoria i els resultats ho estan dient que és molt complicada, molt complicada. És que és un tòpic, però és que és veritat. I no... Mira, el Lluçanès ha anat a guanyar el camp del Barça i portava 2 punts. Segurament ningú ho hagués dit abans, però això és futbol, això és segona B. Costa molt guanyar els partits, tant a casa com a fora. I sí que és veritat que l'Hospi, com parlàvem amb el Martí abans de començar el partit, doncs en quant a resultats estan molt millor fora que a casa. Han guanyat el camp del València, han guanyat el camp de l'Eldense, han guanyat el camp del Barça, han vingut aquí i han guanyat. Nosaltres hem de tornar-nos a fer fort, sobretot a casa. Si volem seguir on estem, no n'hi ha una altra, perquè clar, guanyar fora costa molt. Guanyar fora costa molt, el que hem fet nosaltres d'anar guanyant fora sempre és molt difícil. Això és una lliga molt llarga, hem de jugar tots contra tots, hi ha partits millors i pitjors, hi ha batxes. Nosaltres ara tenim un petit batxe en quant a resultats i intentarem que la setmana que ve donar-li la volta a això. Bueno, ¿algú vol preguntar per aquí? No? Us ho deixem aquí? Merci.